¿Qué nos lleva a catalogar un libro como complicado? Puede ser por diferentes motivos. El principal y el más común es la extensión. Ver un libro grande nos asusta, ya que significa que el autor se ha expandido tanto en la historia como en los personajes. Puede ser inclusive la temática del propio libro. Abordar temas tabús o a los que no estamos acostumbrados a leer suele hacer que las novelas sean un poco más difíciles de comprender al momento de adentrarnos. En algunos casos es el propio autor el que vuelve difícil la comprensión de su propio texto, ya que te avienta diferentes tipos de narradores o juegos de palabras y termina en contextos prácticamente incomprensibles. También están las llamadas novelas con alusiones, que son estas novelas que referencian otros textos y para comprenderlas tienes que haber leído tal o cual texto antes para lograr una mayor comprensión de lo que estás leyendo ahora. En algunos otros casos es cuestión de diferentes tramas. Entre más tramas significa que hay más personajes, más desarrollo de historia y por lo tanto se vuelve algo complicado. O incluso el lenguaje, ya sea por el contexto del propio autor o en el contexto en el que está situado la novela. No es lo mismo leer una novela más contemporánea que leer algo con palabras que utilizaban más en el pasado. Esto pasa mucho con los clásicos. Y luego está este libro que tiene un poco de todo y más. Cosas mucho más raras, en serio. Bienvenidos a esta primera reseña en la que voy a intentar hablar de uno de los libros más difíciles que me ha tocado leer, pero también una de las obras maestras de la literatura estadounidense y de la literatura en general. Hoy toca hablar de La broma infinita de David Foster Wallace. El punto en común es cómo incluso los que saben que el placer los matará, lo hacen de cualquier modo. No va a ser sencillo hablar de este libro, no solo porque es la primera vez en la que me estoy posando frente a una cámara y estoy un poco nervioso, eso les vale madre, ya lo sé. Pero sí, en serio, este libro es difícil, no solo por el autor, sino también por la forma en la que lo presenta, la temática, la extensión. Vean, es un pinche tabicote enorme. Entonces, vamos por partes. Yo creo que lo primordial sería hablar un poco tanto de David Foster Wallace y también platicarles un poco de qué va esta novela. A ver si soy capaz de resumirlo en pocas palabras. David Foster Wallace fue un autor estadounidense que destacó tanto por su prosa, su manera de escribir textos, como por su personalidad un poco incomprendida y un poco alejada de los medios. Estudió tanto filosofía como literatura y de ambas carreras se graduó con los más altos honores. Este güey básicamente era un genio y en sus escritos deja ver muy en claro las temáticas que le preocupaban. La complejidad humana, una crítica mordaz hacia la sociedad estadounidense y también chingos de humor ácido y negro y raro. Y además lo hace con un estilo único en el que te mezcla diferentes tonos narrativos para hacer que sus novelas y sus cuentos sean más vívidos. Y también por farol, porque podía serlo. Foster Wallace deja ver esta preocupación tanto en sus ensayos como en sus cuentos, pero primordialmente en sus tres novelas. Escoba del Sistema, que es su ópera prima y que fue básicamente su tesis de la carrera de literatura. El Rey Pálido, su última novela y publicada de forma póstuma. Y la que nos atañe hoy, La broma infinita. Nos ubicamos en un punto de la historia de Norteamérica en la que Estados Unidos, Canadá y México son parte de un mismo país, la Organización de Naciones de América del Norte, la ONAN. Es un futuro en el que ni siquiera existen los años numerados, no. El capitalismo y el consumismo ha llegado a tal punto de que los años se subastan al mejor postor, se subastan a empresas. Entonces tienes, por ejemplo, el año de la hamburguesa Whopper, el año del Super Pollo Perdue y el año en el que, digamos, puede ser el presente, que es el año de ropa interior para adultos Depend. Si México de verdad estuviera involucrado en una novela como esta, tendremos el año de la orden surtida de los tacos de canasta o el año de los esquites. Me niego a llamarle elote en vaso y mucho menos voy a llamarle chascas. ¿Quién vergas le dice chascas a los esquites? Esto es simplemente el ambiente en el cual se va a desarrollar la novela. Es simplemente una escenografía. La historia principal gira en torno, a grandes rasgos, de una familia, la familia Incandenza y de sus 5 miembros. James, el padre, un cineasta experimental
y que la mayor parte de la novela lo van a tratar como un ente. Avril, la esposa y la madre de familia, que tiene ciertas tendencias agorafóbicas, además de otros traumas y de otras fobias, y que es un poco promiscua. El hijo mayor, Orin, que es un seductor serial y que además tiene cierto resentimiento con su padre. El hijo de en medio, Mario, que es una especie de discapacitado y deforme, pero también es un hombre cargado de cierta sensibilidad y que además a lo largo de la novela va a tratar de replicar el trabajo de cineasta que ha intentado hacer su padre. Y por último, Hal, un chico que vive en una academia de tenis en la que prácticamente vive 24 horas al día, 7 días a la semana, que es un talentoso para el tenis y que es, para no hacerla más larga, el protagonista de esta novela. Hasta ahí ya suena como una historia rica en personajes sin trama. La simple dinámica familiar da para un libro fácil de 300 páginas. Pero eso no es todo. A esta trama se le suman otras más que vuelven a la novela más rica y más extraña. A esta trama familiar se le suma la de una institución dedicada a la rehabilitación de drogas y alcohol y todo lo que eso conlleva dentro de esta pequeña sociedad que se forma. También un viejo amorío de Orin, con la que se dice fue la mujer más bella de todos los tiempos, y cómo eso genera rencillas con su padre, porque ahí hay un triángulo amoroso medio extraño. También la convivencia de Hal con su familia y con sus amigos dentro de esta institución de tenis, además de sus propios problemas con las drogas y también con sus propios demonios, ya que resulta que ese güey es un superdotado. Las mismas relaciones de los países de la ONAN, ya que no todos están de acuerdo con ciertas decisiones que se tomaron. Ahí hay un pedo entre Estados Unidos y Canadá por una zona dedicada a mandar desechos tóxicos, que está cerca de la frontera de Canadá y que ha propiciado que nazcan bebés con 6 pares de ojos y prácticamente sin cabeza. Y esto, por su parte, lleva a un grupo de terroristas en sillas de ruedas. Sí, no estoy mamando, hay terroristas en sillas de ruedas que intentan luchar por la liberación de Quebec. Y además estos terroristas están buscando una película que prácticamente vuelve adicto a quien la vea y lo obliga a repetirla una y otra vez hasta que inevitablemente muere de hambre. Sí, todo esto sucede en la misma historia. Y aunque parece que algunas cosas ni siquiera están conectadas o que las estás leyendo y son parte de otro texto y que no van a tener una resolución al final, es ahí lo genial de David Foster Wallace. Todo lo que escribe y todas las tramas y subtramas que te mete convergen al final y todo tiene sentido. Más o menos. Pero igual, al final terminas diciendo qué chingón era este güey. Porque sabes que es de esas personas que vino a hacer al mundo lo que exactamente estaba destinado a hacer. Entonces, ¿cómo podemos catalogar una historia tan compleja y al mismo tiempo preguntarnos de qué chingados trata la broma infinita? El tema central del libro es claro, mas no sencillo. El libro trata sobre la adicción. No es solamente la cuestión de las drogas, que sí tiene un peso importante en la historia y en varios de los personajes. Cada uno de los personajes se enfrenta de cierta manera a una adicción, una dependencia a algo o a alguien. Como pueden ser las relaciones, a la comodidad, a los lujos o inclusive al entretenimiento. Y todas estas formas convergen en una sola cosa que es básicamente el principio de la adicción, sentirse bien. También si miramos un poco el contexto en el que fue escrita esta novela, nos vamos a dar cuenta de diferentes cosas que hoy en día nos parecen normales, pero en ese tiempo eran totalmente revolucionarias. Publicada en 1996, David Foster Wallace se adelantó a ver ciertas cosas que hoy en día son comunes. Por ejemplo, las videollamadas, el sistema de contratar una plataforma de entretenimiento para que solamente te lleguen ciertas películas a tu casa. Todo eso lo vio David Foster Wallace hace ya casi 30 años. Él pudo prever estas nuevas tecnologías que nos sobresaturan y que, aunado a esta cultura de consumo propia de los Estados Unidos, nos llevan a aislarnos, pero también nos llevan a buscar autenticidad, lo cual se vuelve un poco ambiguo, ya que con estos avances abocantes es muy poco probable buscar una autenticidad real. Simplemente ven el mundo de hoy. O buscamos libertad o nos dejamos esclavizar por estos avances tecnológicos. Piensen simplemente cuántas horas pasamos al día scrolleando en TikTok, en alguna otra red social o viendo videos. Hablando de géneros, esta novela caería en varios. Es una ucronía, es una distopía, tiene tintes de ciencia ficción,
pero esto más bien son subgéneros, ya que realmente solamente podemos encasillarla en dos. Uno va más por el lado de la trama, el otro va más por el lado de la forma en la que David Foster Wallace decidió presentar el libro, el realismo histérico y la literatura postmoderna. Según James Wood, un crítico muy aclamado, el realismo histérico es un estilo literario en el que básicamente el autor trata de abarcar todo, detallar lo más posible el mundo que está creando y además ser extravagante con los temas. Entonces, tanto este estilo como este autor en particular se me hacen unos atascados. No hay otra manera de describirlo, son atascados. Por la experiencia que tengo de él con otros libros, como son La escoba del sistema y entrevistas breves con hombres repulsivos, son textos que básicamente son exageraciones de todo, tanto de personajes como de tramas, como de situaciones. Por ejemplo, en La escoba del sistema tiene un personaje que es una cacatúa, a la que llama Vlad el Empalador. A esta cacatúa, por cuestión de error humano, le cae un poco de LSD y aunque su habla ya era fluida, se convierte en un habla más esotérica, más ambientada al pedo de la religión, y no tarda en convertirse en el líder de un culto de esos que pasan por televisión, el de llame ya para sanar sus milagros. Sí, de ese tipo de situaciones exageradas estamos hablando. O simplemente en este libro, la cuestión de crear un grupo terrorista de gente en silla de ruedas ya es una exageración, porque si bien pudo ser un grupo terrorista más serio, que fuera una amenaza inminente, no digo que los que están aquí no lo sean, pero la necesidad o el gusto de hacer algo extravagante con unos personajes es lo que vuelve genial a este tipo de literatura. A David Foster Wallace le gusta detallar y le vale madre si el lector no está familiarizado con lo que está escribiendo. El libro se dedica básicamente a contar conceptos muy detallados sobre las reglas y cómo funciona el tenis, detalles arquitectónicos de ciertas estructuras como la casa de rehabilitación o la misma academia de tenis, la producción de película, pasajes filosóficos muy densos sobre la soledad y el duelo, y otros temas que cuando lo estás leyendo te parecen triviales e innecesarios, que no te van a llevar a ningún lado. Esto vuelve a este libro del placer de la lectura a una labor tediosa, básicamente como si estuvieras haciendo una tarea. Y sí, en algunos puntos llega a hastear y te llegas a hacer la pregunta de lo que si estás leyendo tiene o no peso más adelante en la lectura. Por ejemplo, no sabes si te va a importar más adelante los ejercicios que están realizando los alumnos de la academia de tenis. Dices, esto no me va a servir para nada. Incluso este güey era tan chingón que llegó a decir que sus libros eran bastante accesibles si te gustaba leer. Pero leer en serio, porque él decía que la literatura tenía que tener un esfuerzo y un compromiso. Que no tenía nada de malo leer libros sencillos que te sirvieran para distraerte, algo que podrías leer un domingo en la tarde cuando ya no tienes nada que hacer. Pero él hacía el equivalente a que estos libros era como ir al cine y ver una película entretenida, simplemente por el placer de hacerlo. Obviamente no vamos a comparar la saga de Rápido y Furiosos con, por ejemplo, Parásitos. Claro, puedes disfrutar las dos y no podemos decir que una es mejor que la otra, todo es cuestión de gustos. Pero mirando de manera profunda, una tiene un poquito más de lecciones que la otra. Hablando del ámbito de la literatura postmoderna, se trata de una corriente que busca reflejar complejidad, desafía las convicciones narrativas tradicionales, y esto se puede ver en la manera en la que Wallace ha decidido presentar el texto. La novela está llena de intertextualidad, se la pasa referenciando a Hamlet, a la Odisea, a los hermanos Karamazov, a ciertas cuestiones de la cultura pop de esa época y a ideas filosóficas. Y todo tratado con un humor ácido y negro, pero humor hasta el punto del cringe. Neta, es como escuchar a Primus. O lo amas o lo odias. No hay un punto medio con este autor. Por ejemplo, el mismo nombre de la organización es un chiste, ya que Onan deriva de onanismo, que es una forma más elegante de llamarle a la masturbación. Y no tiene un motivo claro de por qué hace este chiste, simplemente porque puede hacerlo. Y además, la broma infinita no tiene una estructura lineal. A ratos estás en el pasado, a ratos estás en el presente, a ratos estás en el pasado mucho más lejano, donde todavía los años se conocen con números, e incluso hay una parte donde estás ya en el futuro. Y todo sembrado por aquí, por allá, y sin decir agua va, lo cual tiene otra vez que ver con esta cuestión de prestarle atención a un texto. Y también no es como que David Foster Wallace escriba de la misma manera todo el tiempo. A ratos te avienta un narrador en tercera persona, a ratos te avienta monólogos internos de diferentes personajes, a ratos te avienta capítulos
creados únicamente con diálogos o recortes de periódico o transcripciones de algunas juntas que tuvieron lugar en alguna asamblea. Es un vals. Neta, este güey no sabe quedarse quieto. Y esto culmina con lo más interesante y por lo que es conocido este libro. Sí, sobre la trama rara, sobre los personajes extravagantes, sobre la extensión, sobre la manera en la que te lo cuentas y sobre todo eso hay un aspecto que lo hace un poquito más interesante. Miren, la totalidad del libro son 1208 páginas, ¿ok? Pero eso no quiere decir que la novela en sí sean 1208 páginas. A partir de la página 1093 hay un apartado de notas y erratas. Estas son acotaciones dentro del texto central, por así decirlo, y te van explicando cierta información, como si fueran complementos o referencias dentro de un ensayo. ¿En dónde está lo complicado de todo esto? Bueno, que además de que no son pocas notas, son un poquito más de 300, están ahí como un elemento más de la experimentación del texto. Interrumpen la lectura de manera deliberada y eso te obliga a ir de atrás para adelante todo el tiempo. Y no es algo que puedas dejar al final del capítulo o al final del párrafo, ni siquiera, porque te explica información un poco importante o te explica alguna cuestión para que puedas entender el chiste, básicamente. Y esto obviamente es cansado y en algún punto llega a ser frustrante. ¿Por qué? Porque así como hay notas largas en las que básicamente te encuentras con otro capítulo dentro del capítulo y que te puede llevar horas, te puedes encontrar con notas que simplemente te dice, no preguntes sobre esto. Así, de la nada. Y por último, una de las características principales de esta literatura postmoderna es que sus finales son grandes. Son abiertos, ambiguos, dejan un chingo de dudas, no te explican nada, dejan toda la interpretación del lector. Y obvio esto lleva a la frustración porque te hace preguntarte por qué chingados perdí tanto tiempo leyendo un libro tan complicado que al final no me dejó nada. Sí, no es un libro sencillo de leer. Y tampoco voy a hacerme el guapo diciendo, les recomiendo leerlo porque les va a cambiar la vida. No, no se trata de eso, es un libro complicado. Pero igual lo voy a hacer, me vale madre. Así que aquí les van algunos consejos si es que se quieren torturar leyendo La broma infinita. Lo más importante, conoce al autor antes de adentrarte a este libro. Yo te recomendaría La escoba del sistema, Esto es agua y Entrevistas breves con hombres repulsivos, ya que estos textos te van a preparar tanto a la forma a la que está acostumbrado a escribir David Foster Wallace, como a esta cuestión de las notas al pie de página, especialmente en Entrevistas breves con hombres repulsivos. Y también en La broma infinita hace chistes que tienen que ver con Esto es agua. Entonces, ahí para que lo tengan en consideración. No es jalada cuando mucha gente llama a La broma infinita como el Everest de la literatura. No sé si sea el libro más complicado que existe, pero sí es algo que amerita preparación. Tú cuando vas a subir al Everest no te vas a aventar tu primera subida del puto monte Everest, no. Tienes que prepararte antes, tienes que subir primero el cerro de tu colonia, luego algo ya más complicado, digamos Pico de Orizaba, Concagua, K2, hasta llegar a esto. Tienes que entrenar para leer La broma infinita. También te recomendaría leer otros textos que están referenciados dentro de la novela, especialmente Hamlet y La Odisea. La novela es básicamente una reinterpretación a lo bruto y en crack de Hamlet. Tiene muchos elementos que se repiten. Incluso el inicio de Hamlet es una pregunta que se responde al inicio de La broma infinita. En cuanto a la Odisea, es más cuestión de la forma en la que está construida narrativamente, pero también es importante que tengas esa ayuda. Aquí viene una de las cuestiones importantes. Este libro no es para disfrutarlo, por así decirlo. No es un libro que puedas leer en tu semana de vacaciones, no es un libro que puedas leer en la fila del banco. Es un libro que requiere atención y un gran lapso de tiempo para poder entenderlo y sí, disfrutarlo en cierta manera. Tienes que entender que no es algo que vas a acabar rápidamente. Por ejemplo, yo lo empecé el 15 de febrero y lo terminé hasta el 8 de abril. Es algo que lleva tiempo y compromiso. Y esto me lleva al último punto. Sé paciente. No es un libro fácil. Es un libro que se desarrolla muy lentamente y que por su propia naturaleza, tanto de la forma en la que está escrito como de su extensión, lleva a que caigas en una frustración cada cierto tiempo. Lo importante es establecerte dentro de las primeras 100 o 200 páginas, incluso dentro de las primeras 300. ¿Por qué?
porque ya vas a conocer el ritmo, la forma en la que escribe David Foster Wallace, te vas a ir acostumbrando a su forma de escribir. Además, cuando pasas mucho tiempo con un libro, te empiezas a encariñar. Eso pasa con las personas, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, no es un libro sencillo, no es un libro que recomendaría, incluso a algunos lectores les parecería algo estúpido pasar 2 meses de tu vida leyendo un solo libro, cuando si te comprometes podrás leer hasta 8. Incluso para mí, que lo vi como un experimento, porque tuve que ver otros textos del autor, tuve que leer Hamlet, tuve que prepararme mentalmente para adentrarme en un libro tan complejo. No puedo decir que sea un libro que me haya cambiado la vida. Ni siquiera para aquellos que nos consideramos que leemos un chingo. Neta, este libro es difícil. Incluso estoy pensando en que quizás en un futuro necesite una relectura. Lo más probable es que la intente hacer en inglés, aunque no creo que la haga en un futuro inmediato, ya que requiere su tiempo, requiere su esfuerzo y además, pues, otra vez adentrarme en la historia que tiene que ver con tenis, no lo sé. No puedo decir que me haya disgustado, pero tampoco puedo decir que me gustó del todo, que me haya encantado. Incluso yo creo que voy a olvidar la mayoría de las partes, la mayoría de las cuestiones, y que solamente me voy a quedar con lo elemental de qué trata, de qué tan difícil fue. Pero para mí es un 4 estrellas bastante sólido. Ojo, es 4, pero realmente es un 3.5 que sube a 4. O sea, pasó de panzas. Sí, si lo vemos de un punto técnico, es brillante. Mezclar diversos narradores y diversas historias es digno de aplaudir y nos deja pensando qué más hubiera escrito David Foster Wallace de no haber muerto en el 2008 a causa de una larga lucha contra la depresión. Sí, tiene partes divertidas, pero esto más bien fue como síndrome de Estocolmo. O sea, pasé tanto tiempo leyendo este libro que le empiezas a agarrar cariño. Es una experiencia que podría decir que les recomiendo, pero bajo su propio riesgo. Que lo vuelva a hacer, no sé.